Bueno, estamos de vuelta en el Meridiano. Hoy tengo el grandísimo placer de compartir con una amiga, una profesora, una excelente economista, Edita Rodríguez. Hace tiempo que la quería invitar, pero siempre me sacaba los pies. Ahora la convencí, al fin la convencí, para aprovechar sus grandes conocimientos y su experiencia en el área de la economía. ¿Cómo te sientes? Muy bien, y dándote las gracias, como siempre, tu amabilidad de invitarnos por acá. Y tú sabes que lo tuyo y lo mío viene de lejos. O sea, así es, así es. Entonces, siempre me sentiré a gusto y complacida de tu invitación. Siempre. Vamos a empezar por temas económicos, luego ¿Cómo entraremos no? a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a hablar de tus aspiraciones y todo eso. Ahora me acabo de enterar que perdí por apenas 11 puntos de Tiliaco, que no es fácil. Bueno, la situación económica en sentido general, ¿cómo tú la ves? Bueno, fíjate, la situación de la economía ahora mismo es una situación que particularmente para aquellos que tratamos y manejamos y vivimos del tema de la economía, es un poco preocupante porque la economía dominicana desde el 2015 tenía que haber sido sujeta a una reforma. No una reforma tributaria, sino una reforma fiscal, que es otra cosa, que es mucho más integral. Sabemos lo que pasó con la reforma, con la propuesta que hizo el gobierno actual el año pasado. No sabemos de dónde fue que vino, pero sí sabemos que fue desestimada. Y la verdad es que es una economía que tiene que ser sometida a un ajuste. Claro, hay una serie de elementos ahí que juegan un papel importante para entender por qué no se hizo, no solamente la parte política, sino también de las implicaciones. Y creo que ahora mismo la economía, a pesar de que a simple vista se ve muy estable, tiene una serie de elementos que juegan contra esa estabilidad. Por ejemplo, el alza que se está operando de manera quizá no tan dramática, pero sí poco a poco de la tasa Sostenida, lenta pero sostenida. Sostenida, exactamente, porque fíjate que no ha habido quizás un aumento que nos genere algún tipo de shock, pero sí hemos visto cómo no se ha parado. O sea, prácticamente va a llegar a 63 por 1, eso por un lado. Pero por otro lado también vemos cómo acá, escuchaba precisamente antes de entrar aquí al estudio, un comentario que se hacía sobre el problema del endeudamiento. O sea, República Dominicana continúa pagando, continúa sacando cerca del 19% de sus ingresos para el pago de deuda y de intereses. Entonces, entiendo que sumado a eso, el elemento de que hay algunos sectores de la economía que están en un evidente rezago, entiendo que a pesar del esfuerzo que el gobierno ha hecho en muchos sentidos, sobre todo con el turismo, pero por ejemplo vemos el caso del sector construcción, que es el sector de lo más dinámico, que es el sector que tiene un efecto multiplicador mayor en la economía, donde muchas obras están paralizadas, otros proyectos que se plantearon que ya para esta fecha iban a estar entregados, sencillamente no se sabe ni qué pasó. Entonces, Edmundo, creo que el gobierno se ha manejado muy bien en términos de comunicación, de que la gente no percibe quizás estas cosas. ¿Sabes qué? A veces es mejor no saber las cosas para no sufrir por ellas, porque los economistas y sobre todo la gente que le damos seguimiento a la economía dominicana, a veces nos preocupamos quizás demasiado, más que la gente común. Pero es que uno prevé cosas. Dicen a veces que el optimista es que el pesimista es un buen optimista informado. Así yo me califico. Y particularmente estoy preocupada porque creo que son muchos elementos que están jugando realmente contra esta estabilidad aparente que tiene la economía. Bueno, muchos entienden que de alguna manera ya el modelo que tenemos está en un proceso de agotamiento. Claro. Que no se puede seguir con un modelo en el que cada año crece la deuda. Así y en es. el cada año los recursos para la inversión pública se vayan agotando o se vayan disminuyendo. Así es. Entonces, hablemos de la reforma. ¿Es necesaria una reforma? Sí, claro. ¿Y
qué tuvo la pasada desde tu punto de vista que no fue posible, que la gente la rechazó tanto? ¿Y qué debió quizás hacer el gobierno para encaminar otra reforma? Lo que pasa es que República Dominicana tiene que abocarse, y el primero que lo sabe es el gobierno, a una reforma integral. Y una reforma integral implica no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal, que también incluya el tema del gasto. O sea, tú no le puedes salir a este país en la situación que está con una reforma donde tú vas a tocar aspectos tan neurálgicos como, por ejemplo, ¿qué incluye esa reforma? Ahí hay una serie de temas que iban a ser muy difíciles de implementar. Pero también, o sea, porque tocaba demasiados aspectos a la vez. Pero también te voy a decir algo. Escuchaba precisamente al diputado en el corte de noticias sobre el tema de las exenciones. O sea, aquí hay que tocar el tema de las exenciones, el tema de la evasión, el tema de la ilusión, la simplificación del proceso. Entonces, y sobre todo el problema del gasto, porque fíjate qué sucede, tú no puedes mandar a tus hijos, a tu familia, a amarrarse la correa cuando tú tienes la tuya muy floja. O sea, primero dime qué tú estás haciendo. Claro, el gobierno hizo un esfuerzo con el caso de la supuesta unificación de instituciones, que al final no tuvo ningún impacto. Porque de hecho, el proceso que se comenzó al inicio del gobierno, al final el efecto fue contrario. Se demostró no solamente que no bajó el gasto, sino que inclusive aumentó el número de empleos. El número de empleados. Entonces, Más de 100,000. Entonces, ¿qué sucede? Que bajo ese esquema, yo entiendo, Edmundo, que la reforma se convirtió en un problema para el gobierno. Y sobre todo porque el costo político iba a ser demasiado alto. Entonces, eso por un lado. Pero también por otro lado, creo que el gobierno, yo realmente quisiera saber, todavía estoy indagando, quién fue que hizo esa propuesta. Porque yo entiendo que tiene que ser enemigo del gobierno. O sea, la propuesta que aquí se presentó fue una propuesta totalmente inviable. Y sobre todo, poco... Bueno, pero supuestamente fue el ministro de Hacienda. Bueno, pues déjame decirte que si fue así, entonces hay que explicarle a este país sobre qué base fue que la hizo y sobre todo entonces por qué se desestimó. Porque si era tan necesaria, ¿por qué se desestimó tan fácil? Desde que la población y los sectores sociales comenzaron a presionar. O sea, eso te dice a ti entonces que la necesidad, entonces había que evaluar la real necesidad. Y te voy a decir otra cosa, la República Dominicana, ninguna economía, no solamente la nuestra, puede crecer ni mantener estabilidad sobre la base del endeudamiento. Es un modelo fallido, es un modelo fallido. Tú no puedes tomar deuda para todo, porque al final la deuda tuvo pagos ruegas y tú no puedes comprometer el futuro de un país como este, que a pesar de tener una economía tan pujante, una economía que tiene más de 50 años creciendo en condiciones de estabilidad y crecimiento, sin embargo, tú no solamente estás comprometiendo el futuro del país, sino que también tú estás disminuyendo lo que es del presupuesto, de lo que es la partida presupuestaria anual, el poder invertir en actividades meramente sociales o en programas sociales a la gente por tu pagar deuda. O sea, uno. Dos, también el asunto de la inversión, o sea, ¿en qué se ha utilizado? Creo que el gobierno se vio atrapado en ese tipo de preguntas y sobre todo en los cuestionamientos que hizo la gente. En los cuestionamientos que se hicieron a varios componentes que iba a ser bastante difícil para poder ser implementada. Entonces, pero eso no quita la necesidad, porque son dos temas diferentes. O sea, una cosa es la necesidad de reformar la economía. Yo entiendo que sí, pero tiene que ser una reforma integral, donde no solamente se habla de tributo, sino también del gasto. Mira, aunque esto no es economía, pero ciertamente la politóloga Rosario Espinal Sí. dijo, el gobierno no va a hacer ninguna reforma, porque no quiere gastar, no quiere pagar el costo político. El costo político. Entonces, yo te pregunto, ¿hasta qué tiempo, cuánto tiempo más podrá durar la economía dominicana creciendo, con sus dificultades, Claro. pagando la deuda externa, sin que llegue el momento en que colapse? Bueno, te voy a decir, yo entiendo que aquí, no solamente este gobierno, para no personalizarlo, ni tampoco que se vea necesariamente como un ataque al gobierno actual, pero uno de los problemas que tiene este país es que aquí los problemas se van posponiendo y que el que venga que lo enfrente. Por ejemplo, eso de tomar avances o anticipos de impuestos que se ha hecho ya en varios momentos de este gobierno, tú lo que estás sencillamente tratando de ser un problema
a la actualidad, pero que tú se lo estás dejando a los que vienen. Entonces, a veces se juega el tiempo, porque muchas veces se cree que con el tiempo o el olvido las cosas se resuelven. Y no es verdad, no es verdad. O sea, las cosas hay que enfrentarlas. Es una especie como de cáncer que va creciendo ahí. Claro, y que en un momento determinado, y que puede dar gracia que no ha habido ninguna situación internacional, ningún choque externo que haya hecho colapsar el país. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú permites que crezca esa situación, entonces tú estás incubando ante cualquier situación externa, sencillamente tú vas a tener una dificultad mayor. Creo también que eso, para mí, también el gobierno quizá perdió el momento más adecuado, aunque yo soy la que creo que nunca es un momento adecuado para la reforma, claro, porque siempre todo el que va a estar afectado, y sobre todo los sectores, este es un país donde hay muchas llamadas fuerzas vivas, los sindicatos, ONG, grupos políticos que siempre van a estar en contra de estos procesos. Ahora bien, indiscutiblemente que quizás se perdió el mejor momento. Y entiendo que se perdió el mejor momento para ese proceso. Y creo que particularmente el gobierno, a pesar de tener una base de apoyo política en términos de lo que es, ¿verdad?, el Congreso. Un 57%. Claro, exactamente. Debió estar dispuesto a quemar aunque es un 10% de eso. Exactamente, pero no convenció. Porque tú sabes dónde está el problema. En la coherencia de lo que tú dices con lo que tú haces. Yo entiendo que ahí está el problema. Un problema es tú decir, alardear de lo que tú estás haciendo, lo que tú eres, y otra cosa lo que los hechos dicen. Creo que ahí ha estado el problema. Entonces, o sea, entre estamos ahorrando exactamente. Estamos ahorrando los chelitos y por otro lado, a mano abierta, ¿verdad? Entonces, entiendo que quizás ahí ha estado parte del problema del gobierno, que no ha sabido, no ha tenido, entiendo yo, la capacidad política para enfrentar eso. Pero de tener la capacidad para hacerlo, sí pudo hacerlo. Y ha habido momentos realmente, pero con una reforma que convenza. ¿Por qué te digo eso? Porque aquí los sectores sensatos y entendidos de lo que es la economía saben que la República Dominicana necesita una reforma, pero una reforma integral y sobre todo donde todos paguemos parte del costo. Y más que nada, pensando en impuestos de tipo progresivo, que pague el que más tiene. No de venir, por ejemplo, con el caso de generalizar el pago de ITEVI para todos, cuando entonces tú vas a poner a pagar bienes y servicios que anteriormente no pagaban. O sea, donde tú vas a penalizar a los que menos tienen y sobre todo a las personas, ¿verdad?, de menos ingresos. Creo que en ese sentido, por eso te digo que me pregunté muchas veces quién hizo esa propuesta. O sea, ¿en qué fue que pensó? ¿En quién pensó? ¿En quién pensó? Por ejemplo, ahora se habla de las exenciones, el dilema. El gobierno se entiende que quizá un gasto tributario que oscile un 5 o un 6% a 400 mil millones. 400 mil millones, exactamente. Es muchísimo dinero que le están dando al sector empresarial. Pero el alegato de los empresarios es que no, si le quitan esos impuestos, el país perdería competitividad y se perderían empleos. ¿Qué tanto hay manipulación? Mira, eso es una leyenda urbana que han creado aquí los empresarios. En ninguna parte del mundo, Edmundo, oye bien, Edmundo, en ninguna parte tú vas a encontrar que las exenciones son eternas. Eso no es verdad, porque tú das una exención para incentivar una actividad. Para incentivar una actividad, 1. 2, pasado un tiempo se hace una evaluación de lo que fue el sacrificio fiscal del Estado, pero también del impacto que ha tenido la actividad. Entonces, tú te encuentras que aquí tiene todo el mundo exenciones, pero exenciones de por vida. Entonces, si son sectores que están creciendo, si son sectores que ellos mismos se vanaglorian del avance y los aportes que han hecho a la economía, no me digas a mí que tú entonces debes mantener ese mismo nivel de exención. Entonces, ¿cómo te digo? Creo que en eso los gobiernos, no solamente no han tenido, primero, el valor y la voluntad de enfrentar eso. Yo te pongo un ejemplo. Ahí está el caso del cine. Yo estaba en desacuerdo totalmente a que se le quitara total exención. Totalmente en desacuerdo. Porque entiendo que esa ley, si esa ley no hubiese existido, el cine aquí se hubiese quedado. En términos de lo que es el proceso del ciclo de las empresas, se hubiese quedado simplemente en la parte inicial. No hubiese crecido. Independientemente de la calidad o no que tenga la película, es otro tema. Porque es otro tema. Y de la gente que se ha hecho millonaria, es otro tema. Pero lo cierto es que hay un grupo de personas involucradas en la industria del cine y que República Dominicana, a través de esa ley,
Que está trabajando y que antes no ni pensaba en eso. Exactamente. Entonces, ahora bien, tú tienes que evaluar. Solo hay que ver en ese sentido lo que está pasando en las universidades, cómo la escuela de cine ha crecido. ¿Tú me entiendes? Pero te voy a decir algo, pero tú tienes que evaluar realmente cuál va a ser el impacto de eso en la economía y realmente el aporte real de ese sector. Entonces, eso igual pasa también con el turismo y otras áreas. Entonces, yo entiendo que es una leyenda que quieren aplicársela a todos cuando no todos entran en lo mismo. Yo creo que hay que revisarla. Algunos ya hay que quitársela, a otros hay que quitarle el 50%. Exactamente. Dime, tú vas a tener que volver, ¿eh? Claro, cuando... Vas a tener que volver porque yo quiero analizar profundamente cuál es tu propuesta de reforma integral. Sí, Pero sí, claro. como nos queda poco tiempo, te quiero preguntar, ¿cuáles son tus planes en la universidad? Bueno, mi estimado Edmundo, como tú sabes, nosotros estamos de nuevo en el ruedo electoral de la UAS, aspirando al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ya nosotros participamos en el proceso pasado. Entendemos que no perdimos, sino que aprendimos. Avanzamos, tuvimos un muy buen resultado. Y sobre todo creemos que debemos darle una segunda oportunidad, no solamente porque tenemos un proyecto de facultad, sino porque también mucha gente ha puesto sus esperanzas en que nosotros podemos hacerlo no mejor ni peor, sino diferente. Creemos que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales debe continuar manteniendo lo que es su posicionamiento, su credibilidad, tanto a nivel del país como de la misma universidad. Creemos que en la facultad hay aspectos que pueden ser mejorados y relanzados, sobre todo la parte de la investigación, muchas escuelas que están prácticamente, o carreras que están natimuertas, que entiendo que es momento ya de que comiencen a funcionar a toda capacidad. Entendemos que la facultad debe también replantear sus relaciones con los sectores productivos y el Estado, que es mucho lo que la facultad tiene para ofrecer. Si tú te das cuenta, hay otra facultad como la Facultad de Ciencias, que está a la vanguardia, no solamente de la universidad, sino del país, en lo que son los fondos concursables de fondos sí. Nosotros también tenemos que darnos esa oportunidad porque tenemos muchos investigadores, tenemos escuelas como la de Sociología y la de Estadística, que son escuelas únicas en el país, de especialistas y técnicos brillantes, que todos son personas, la mayoría, los tantos egresados como ya los docentes, que ocupan posiciones muy importantes y que entendemos que podrían sacarse mucho más resultados de sus conocimientos y de su experiencia. Mira, y rápidamente, dentro de tus planes, Sí. ¿qué tú tienes? ¿Qué idea tienes? Bueno, como te digo, primero vamos a tratar de relanzar lo que es la carrera de trabajo social, las escuelas únicas que son de las más pequeñas, la escuela de sociología, la escuela de estadística, que vuelvo y te repito, son únicas, son las únicas escuelas que dan esas carreras aquí en el país. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, precisamente con sociología, estadística, que son dos carreras importantísimas? Claro, así es. Pero no han tenido como el impulso, pero no solamente en la UAS, sino prácticamente a nivel nacional. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, fíjate, tú sabes que las tendencias que ha traído el mundo últimamente, sobre todo el mismo análisis de estudio y de enfoque por competencia, ha llevado mucho a que las profesiones, por ejemplo, como contabilidad, administración, son las que tienen mayor impulso y sobre todo las que tienen mayor demanda. Entonces, la ciencia de por sí, porque eso no solamente pasó con sociología, pasó también con la carrera nuestra de economía, sí, que ha tenido mayor impulso en los últimos años. Pero esas carreras, muchas, realmente se han quedado rezagadas. Pero nosotros entendemos que desde el decanato nosotros podemos hacer muchas cosas para fomentar y sobre todo visibilizar esas carreras. Porque, vuelvo y te digo, los estadísticos, tú analizas los estadísticos, todos están trabajando. Porque todos, eso es demasiado necesario. Y es un conocimiento transversal a todo lo demás. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros entendemos que desde el decanato nosotros podemos relanzar esas carreras y sobre todo, que tengan el espacio que ellas se merecen. Que yo entiendo que en este momento, igualmente trabajo social, la universidad es la única que está dando esa carrera, fundamental en el nuevo mundo, ¿tú me entiendes? Y en esta sociedad actual que vivimos. Edita, se nos acabó el tiempo, tremenda, tú sabes que tienes que volver aquí. A tu orden siempre, querido Ustedes hermano. nos vemos en la próxima entrega de EN Meridiano.